Buenos días, hermanos. Comenzamos esta celebración de la palabra con distribución de comunión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y antes de continuar con la misma, vamos a reflexionar en lo que hemos hecho que no es del agrado de nuestro Padre Celestial. Vamos con humildad a reconocernos pecadores y a invocar su misericordia. Tú que perdonaste a Pedro cuando renegó de ti, Señor, ten piedad. Tú que convertiste a Pablo en apóstol tuyo, Cristo, ten piedad. Tú que por la sucesión apostólica nos aseguras el perdón de los pecados, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que nos llenas de la santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ázimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasada las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Palabra de Dios. Alabamos, Señor.
El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con su amor su manifestación. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará, llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti. Buenos días nuevamente. Hoy hay dos preguntas que deben resonar en nuestra mente. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y nosotros creemos tener la respuesta, pero creo que nos equivocamos todavía. Nos falta mucho por contestar. Si esto fuera un examen,
yo creo que reprobaríamos la mayoría de nosotros. Porque nosotros no podemos proclamar nada más de palabra que Jesús es el Señor, sino que tenemos que hacerlo por nuestras obras. Y deberíamos entonces hacer estas preguntas personal y preguntarnos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dice ustedes que soy yo? Para Dios no hay distinciones. Nosotros podremos tener los defectos, los vicios, las debilidades que sean, pero tomemos de ejemplo a San Pedro y a San Pablo, dos personalidades muy opuestas. Pedro, un hombre de pueblo, un pescador, un hombre impulsivo. Pablo, un hombre metódico, educado. Era discípulo de Gamaliel, uno de los más grandes fariseos maestros de su época. En la fe judía estaba el rabí, y más arriba del rabí estaba el rabán. Y Gamaliel era rabán. Era como decir maestro y doctor. Y Pablo era discípulo de él. Sin embargo, Dios, cuando nos va a escoger, no hace distinción. Y escogió a estas dos personas tan distintas para una misma misión. Y tuvieron que dar la vida por la fe una vez que aceptaron que iban a trabajar por el reino de los cielos. Cuando Pablo iba hacia... Ahí se me olvidó el lugar. Cuando Pablo fue tumbado, que hace ese encuentro con Jesús, la vida de Pablo cambia para siempre. Desde ese momento Pablo es otro. Sin embargo, en la mente de Pablo podría estar esa misma pregunta: ¿quién dice la gente que es Pablo? Los judíos decían que era un buen fariseo. Los cristianos decían que era un perseguidor, que era un abusador. Le tenían miedo. Entonces, ¿cómo Pablo iba a demostrarle a esta gente que verdaderamente él había aceptado al Señor para seguir esa misión a la cual se le había sido encargada? Tenía que hacerlo a través de las obras. Y así lo hizo. Y se ganó la confianza del pueblo cristiano. Cristo tuvo que machacar el orgullo de Pablo. Tuvo que machacar esa arrogancia que él tenía, para que Pablo por fin aceptara con humildad que desde el amor es desde que se conquistan los corazones de los fieles. Nosotros no podemos impulsar algo a la cañona. Humanamente es imposible, siempre va a haber resistencia. Sin embargo, Dios tiene la clave para que nosotros triunfemos en las obras que Él nos pone por delante. Y es que lo hagamos con amor, con respeto. Que pensemos en el bienestar del prójimo, no en el bienestar de nosotros. Nosotros tenemos que ver si nosotros estamos actuando, como decía en la primera lectura, como Herodes, que cuando pasó a cuchillo a Santiago, eso le gustó a los judíos. ¿Y qué hizo él? Mandó a apresar a Pedro también, como quien dice: ahora me echo estos en el bolsillo con esas cosas que estoy haciendo. Entonces habían pretensiones personales, y nosotros no podemos hacer eso, porque en nuestros días nosotros podemos estar pasando a cuchillo a nuestros hermanos, y un cuchillo más filoso que el que tenía Herodes.
porque es el cuchillo de la lengua. Y con ese cuchillo nosotros matamos actitudes, con ese cuchillo nosotros cometemos barbaridades contra nuestros hermanos y destrozamos personalidades. Pero hoy nosotros no debemos estar aquí para mirar lo que estamos haciendo mal. Hoy debemos estar aquí para pedirle al Señor que como cambió las actitudes de Pablo, también cambie nuestras actitudes. Dios no mira nuestros vicios, no mira nuestras debilidades. Dios mira nuestro potencial. Pero nosotros tenemos que dejarnos guiar, como decía Pablo, por el amor que se nos ha dado a través del Espíritu Santo. Yo creo que es hora de que nosotros pidamos al Señor que rompa con nuestros orgullos, que rompa con la terquedad de corazón, para que entonces el Espíritu Santo pueda movernos y llevarnos por el camino del bien, por el camino correcto, por el camino que desde un principio trazó Jesús, y que nosotros en muchas ocasiones nos desviamos por pretensiones personales. Pidámosle a la Virgen María que nos ayude, rogando al Señor para que nos dé la fortaleza, para que nos dé el amor que necesitamos para trabajar con las diferencias que tenemos con nuestros hermanos. Que así sea. Vamos a proclamar nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora. Oremos, hermanos, a nuestro Padre Celestial, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hermanos, esto es un buen momento para que abramos nuestro corazón
para que la paz del Señor entre en cada uno de nosotros, una paz como solamente sabe darla Él. Preparémonos para recibir a nuestro Señor, sacramentalmente o espiritualmente. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que le concedas a los que has alimentado con este sacramento la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma, arraigados fielmente en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, esta celebración ha terminado, sigamos en la paz del Señor.